A mí me pasó algo muy triste, podríamos decirlo, ¿no? Miro hacia atrás y digo, bueno, hoy ya no es así, pero desde mi niñez me pasó algo muy triste. Tan fuerte fue mi situación, el fondo que pisé, que yo pensé que iba a morir, porque pasé 3 meses en cama, no me podía parar, no sé, algo me pasó. Tan mal me vieron mis padres que mi papá se afilió a una funeraria. Escupió sobre sus ojos y puso sus manos en sus ojos y le hace una pregunta interesante, una pregunta que yo creo que a todos nos puede servir para alcanzar, para empezar a adquirir esa libertad que todos buscamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a este espacio, a este podcast donde una conversación puede ser para una gran reflexión. En esta ocasión tenemos un tema titulado Esclavitud y libertad en Cristo. Un tema muy interesante, pero para eso tenemos a un invitado muy querido, a un gran amigo, Gabriel Maltos. ¿Cómo te sientes en esta noche, Gabriel? Buenas tardes, hermanos. Bien, pues aquí andamos, me siento contento, me siento feliz, ¿verdad? De poder compartir este espacio con todos los que nos están mirando. Pues queriendo aportar un granito de arena para esa, para entender este tema, ¿verdad? Tan importante como lo es la esclavitud y la libertad, ¿verdad? Pues muy contento, gracias a Dios. Muy bien, ¿de dónde nos acompañas, Gabriel? Bueno, yo vengo de la ciudad de León, Guanajuato. León, Guanajuato. Venimos de León, Guanajuato. Aquí estamos en Colima. Muy bien, qué gusto tenerte por aquí. Bueno, nosotros para ya ir iniciando un poquito en el tema, esclavitud. No nos referimos a una esclavitud literal de una persona aprisionada por otras personas, sino nos referimos a una esclavitud mental, una esclavitud espiritual, una esclavitud de la que muchas veces no nos damos cuenta. Cuéntanos un poco de esto. ¿Cuándo es cuando las personas tienden a ser esclavizadas de algo sin darse cuenta? Ok. Bueno, antes de contestar, ¿verdad? Me gustaría hacer una pequeña reflexión. Claro que sí. Leí hace tiempo que me llamó mucho la atención, porque bien lo dijiste, hay cosas que nos esclavizan y no nos damos cuenta, ¿sí? Pero esta reflexión que yo leí hace mucho tiempo hablaba de una situación que ocurría específicamente en el país de Perú. En el país de Perú fue el último país en erradicar la esclavización de las personas, ¿sí? Fue el último país en tener esclavos. Entonces, ocurrió algo interesante cuando termina esta esclavitud. Una reina entra al poder y dice, ¿saben qué? No más esclavos, porque había muchas casas en las que había esclavos, muchas haciendas, mucho de gente poderosa, rica. Entonces, la reina hace firma un decreto para terminar con la esclavitud, por ahí de los años 1800. Entonces, esta reina firma ese decreto y manda a todos sus trabajadores a colocar carteles en todas las haciendas, en todo lugar donde había esclavos, mandó clavar ahí eh, un edicto donde decía que ya se acabó la esclavitud, ya no había por qué ser esclavo. El problema fue que la gente seguía de esclava, seguía habiendo esclavos. Y entonces la reina junto con su equipo dijeron, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué siguen esclavos si ya se terminó la esclavitud? Ya está sellado, está firmado que no debe haber esclavos. El problema es que cuando pusieron esa ley clavada en las bardas de las haciendas, el problema es que los esclavos no sabían leer. Y como no sabían leer, no sabían lo que decía ese papel que pusieron ahí. No tenían conocimiento de la ley de libertad. Así es, no sabían, ¿verdad? Era una ley que les daba libertad y no la entendían. Entonces la reina manda
a gente que les tradujera, que les leyera lo que estaba escrito ahí. Y entonces aquí viene lo más interesante. Cuando llega el traductor, por decirlo así, y les dice, ¿saben qué? ¿Saben qué dice ese papel? Y todos los esclavos decían, "Pues no sabemos. Ahí dice que ya no tienes que ser esclavo. Ahí dice que tu esclavitud se acabó", pero ellos seguían esclavos. Una, porque no sabían, y la otra, por el otro lado, porque querían seguir siendo esclavos. Estaban habituados Se a esa vida. habituaron a la esclavitud, se habituaron a una vida así. Y entonces encontramos en la palabra de Dios un texto que a mí me llama la atención mucho. Está por ahí en el libro de Romanos, donde dice que eh, tú te haces esclavo de quien decides, a quien decides obedecer. Te haces su esclavo en automático. Dice ahí, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la vida. Sí, pero fíjate, Casari, que hubo un estudio que se hizo sobre la esclavitud precisamente por esta situación que ocurrió, eh, y que apenas hace unos 200 años o menos se erradicó la esclavitud, pero ese estudio basado en esa situación hablaba y decía que ¿cuándo se alcanza una libertad? Esa era la pregunta de la cual se partía el estudio. ¿Y sabes a qué concluyeron los estudiosos de esto? A que todos somos esclavos. Y realmente así lo es, así te lo dice la escritura. Todos somos esclavos. No hay una persona que no sea esclava. Pero aquí entonces es lo que te mencionaba de este pasaje que me llama la atención. Tú eres esclavo de lo que tú decides, ya sea del pecado que te lleva a la muerte o de la obediencia que te lleva a la vida. En otras palabras, ¿no? Somos esclavos de a quien le servimos. Y si le servimos a Dios, bueno, somos esclavos de Dios. Y eso es una bendición. Pero si le servimos al pecado, entonces somos esclavos del pecado. Sí, es una metáfora, cada quien sigue a lo que quiere. Así es. Entonces, y por eso ahí es que la escritura nos enseña, nos dirige cómo alcanzar una libertad. Pero primero, para alcanzar la libertad, tú sabes, y tenemos que saber todos, tenemos que ser conscientes de que tenemos que entender y tenemos que analizar si hoy yo estoy esclavo de alguna cosa. ¿En algún momento de tu vida te has sentido esclavizado a algo? Claro que sí. Fíjate que a mí me pasó algo muy, muy triste, podríamos decirlo, ¿no? Miro hacia atrás y digo, bueno, hoy ya no es así, pero desde mi niñez me pasó algo muy, muy triste. Siempre fui una persona, un niño, vamos a decirlo así, un niño que no tuvo límites, que siempre hacía lo que quería, que siempre me salía con la mía, ¿sí? Y yo era, pues vamos, intemperante, por decirlo así, en todo, en los alimentos, en todo era intemperante. Entonces, eh, eso me llevó a una situación, consumo de y ¿verdad? Eh, Hoy lo considero así, como una esclavitud que tenía yo. ¿Por qué? Porque llega un momento, Casari, que en el fondo, una persona que consume drogas, en el fondo, ya no quiere. En el fondo entiende que está mal, entiende que se está dañando, pero hay algo que a eso lo que yo le llamo esclavitud, donde ya no puedes tú solo, necesitas ayuda. Entonces, yo sentía siempre que consumía las drogas, yo sabía que me estaba haciendo mal. En el fondo ya no quería,
yo gritaba por ayuda. Sin embargo, la podía dejar 1 día, 2 días, pero no aguantaba más. Mi Eras cuerpo esclavo de tu era dependencia. esclavo de eso, ¿sí? Mi cuerpo me lo pedía, me lo exigía, y si yo no le daba, me ponía mal. Entonces, esa es una esclavitud muy evidente, Casari, pero hay esclavitudes de las que quizá no nos damos cuenta, o quizá perdemos, esa sensibilidad, ¿no? Porque, por ejemplo, hay quienes, eh, pueden ser esclavos de la pornografía. ¿Cómo comienza una esclavitud en la pornografía? Es lo mismo que las drogas, lo mismo, hermano. Mira, yo, quizá podría decir que conocí personas que estaban esclavizadas por la pornografía, y esto es algo que todos deberíamos tener mucho cuidado, porque es algo que a la carne le gusta. Es algo que a la carne le gusta. Entonces, pero llega un momento en que se va mermando el efecto. Por ejemplo, cuando uno consume drogas, con un cigarro, con una dosis, te pones mal, pero conforme pasa el tiempo, ese efecto se va mermando y ahora necesitas más dosis para sentirte igual de mal. Y con el tiempo más, ¿no? Sería lo mismo con diferentes tipos de vicios, ¿verdad? Sería lo mismito, es el mismo principio. ¿Por qué? Y a eso voy, ¿no? Porque la pornografía es igual. Tú ves una novela donde salen gente semidesnuda y ya te causa una impresión. Pero si la sigues viendo constantemente, va perdiendo, ya no sientes nada. Entonces, ese no sentir nada te obliga a buscar algo más, Algo más fuerte. algo más fuerte. Te vas a buscar algo más fuerte y te causa otra vez impresión. Y conforme lo estás viendo, te estás alimentando de eso, estás siendo esclavo del pecado. En este caso, de la pornografía. Pero, ¿qué crees? Hay un problema, porque el vicio, por eso se llama vicio, porque entras en un círculo donde no sales, un círculo vicioso, donde necesitas más dosis para sentir lo mismo. Resulta que con lo que empezaste viendo en una telenovela o en algún lugar a una persona semidesnuda, ahora te das cuenta que ya estás viendo cosas terribles, ¿sí? En esas páginas. Y llega un momento en que ni eso ya te satisface. Le pasó al rey Salomón. Le pasó al rey Salomón. Él tuvo 1000 mujeres, ¿sí? Tenía 1000 mujeres y llegó a la porque porque mermó el efecto. Ya estar con una Y mujer. era una de las personas más sabias que Así existían. es. Dios la había dotado de sabiduría, pero empezó a creer que nada lo podía afectar, Ese que es él el podía problema. brincarse todas esas trampas. Se confió de esas situaciones creyendo que era más sabio que Y esa esas es otra esclavitud. cuestiones. Ese es otro tipo de esclavitud. El creer, o vamos a decirlo así, el egoísmo, el yo. Ese es otro tipo de esclavitud. ¿Tú crees que aquellas personas que se dejan llevar por sus emociones carnales, y que prácticamente son dominados por la ira, por el engaño, por la mentira, por, pues, estos malos hábitos destructivos, ¿tú crees que son esclavos de sus propias pasiones, esclavos de sus propias emociones cuando no saben, ponerles un límite? Así es. Yo creo que una persona, Casarí, se llega a ser esclavo cuando no se conoce a sí mismo, cuando no entiende quién es. Porque cuando una persona se conoce y se entiende quién es, entiende su personalidad, entiende su identidad, sus valores, sus principios, es difícil que caigas en una esclavitud así. Pero cuando no, entonces, como dices tú, se cede a todo lo que la carne le pida.
Por eso la palabra de Dios es muy sabia cuando nos pide que nos analicemos a nosotros mismos para saber qué hay en nuestro corazón. Así es. De hecho, es uno de los primeros pasos que se deben dar para salir de una esclavitud, para alcanzar una libertad, ¿sí? Cuéntame desde tu experiencia, ya que me dijiste que pasaste por situaciones en las que te sentías esclavo, ya sea por las drogas o por algún tipo de defecto autodestructivo que tenías. ¿Cuál fue ese proceso que tomaste, el punto en el que dijiste, necesito salir de esto? Así es. Bueno, pues tuve que pisar fondo, tuve que llegar a una situación pues ya triste. Mira, te platico así, mi papá, mi mamá eh, estaban muy desesperados. Mi mamá me hacía mucho la lucha para sacarme de esa situación. Me llevaba con psicólogos, me llevaba con psiquiatras, sí, y yo no sentía mucho alivio. Yo me sentía mal, sí. Eh, tan tan fuerte fue mi situación, el fondo que pisé, que yo pensé que iba a morir, porque pasé 3 meses en cama, no me podía parar. No sé, algo me pasó. Tan mal me vieron mis padres que mi papá se afilió a una funeraria. O sea, mi papá se dio por vencido. Debió de ser muy difícil para toda tu familia. Muy difícil, la verdad. Creo que fue una situación que se salió de control. A mí me daban ataques de pánico, me daban ataques, me doblaba todo, me enchuecaba, así literal, ¿no? Entonces, un yo recuerdo que una noche yo veía a mi mamá llorar mucho, así, con mucha tristeza. Y esa noche yo me prometí a mí mismo y dije: "Ya no quiero, ya, se acabó, ya no me quiero drogar". El problema es que una persona que consume drogas no lo puede dejar de un momento a otro. Es muy malo. Pasas por muchas crisis, ¿sí? Y mi problema fue que desde esa noche que yo dije: "Ya no quiero", ya no lo consumí. Nada, nada. Entonces llega un momento en que a los 2 3 días mi cuerpo me lo estaba exigiendo, pero yo dije: "Ya no quiero", porque yo vi a mi mamá sufrir. Entonces mi cuerpo empezó a tener reacciones. Me daba Fíjate que eso que dices es algo muy inusual, porque cuando hay personas que han tratado de salir de ese tipo de vida, de esas circunstancias, por lo regular lo dejan de manera progresiva. Es muy difícil que se deje de golpe porque por lo regular cuando se tiende a hacer eso nunca se consigue. Me sorprende que seas la única persona que conozco que tomó una decisión deliberada, una decisión consciente y pudo cumplirla. Mira, yo creo que en el fondo, uno se siente esclavizado de ese pecado, de ese vicio, y uno busca, pues, casi como yo te podría decir, desde el fondo de su corazón, uno busca libertad, uno busca la libertad, ser libre de eso, y uno hace lo que sea, ¿sí?, para ser libre. Pero ahí está un problema que encontramos en el libro de Jeremías, ¿sí? En el capítulo 13, el versículo 23, un pasaje increíble que dice, ¿podrá el etíope quitar su piel? De- ¿Podrá el leopardo quitarse sus manchas? No puede, necesita de Dios, porque la última parte de ese pasaje dice, así también pueden ustedes hacer el bien si están habituados a hacer el mal. Podríamos decir, si están esclavizados en el mal. Porque las manchas de leopardo, pues es su naturaleza. Y el ser humano, según la Biblia, tenemos una naturaleza pecaminosa, una naturaleza inclinada al mal. Entonces, sin ayuda de algo externo, es casi imposible. No se puede. Yo te lo confirmo con mi propia experiencia, no puedes solo.
necesitas a Dios. Necesitas sí o sí que Dios intervenga. ¿En qué momento consideras que la espiritualidad, el querer conocer de la palabra de Dios, te ayudó en este proceso? Yo creo que fue lo mejor que me pasó porque busqué mucho, busqué psicólogos, busqué psiquiatra, estaba yendo a terapia, estaba haciendo muchas cosas, pero yo me seguía sintiendo vacío. Llega un momento que conocí a una persona que me habló de la Biblia. Me habló de la Biblia y yo dije, bueno, no me interesaba la verdad. Incluso me llegó a llevar a la iglesia, a su iglesia. Y la verdad, yo cuando fui a la iglesia, se me hizo muy raro todo. Yo casi nunca me relacioné así. ¿Cuál fue ese primer contacto que tuviste con la palabra de Dios? ¿De qué temas te empezaban a hablar? Pues de hecho, esto que te estoy platicando fue hace casi 12 años que conocí. Y yo recuerdo perfectamente el primer versículo que yo escuché en esa iglesia donde me invitaron. Fue Proverbios 3:33. Eso y la explicación que dio la persona que estaba al frente, yo dije, o sea, ¿cómo sabe mi vida? Porque me habló a mí. Y ¿Te eso es lo bonito, acuerdas ¿no? te Eso es lo acuerdas de las bonito. palabras del texto? Sí, el texto dice, porque la maldición de Jehová está en la casa del impío, mas él bendice la morada del justo. Y la explicación que daban me dejó impresionado, porque me dio a entender, a mí en lo personal, me dio a entender que yo no estaba ni siquiera cerquitas de Dios. Por eso me estaba yendo como me estaba yendo. Por eso me sentía vacío. Por eso me sentía solo. Me sentía esclavizado. Porque no que Dios mande una maldición, porque Él no manda maldiciones. ¿Sí? Simplemente lo que quiere decir ese texto es, donde no está Dios, está el enemigo. Y, y si está Dios, no puede estar el enemigo. Es que Dios en todo momento quisiera estar con nosotros, Claro. pero a veces es el ser humano quien se aleja de Dios. Así Entonces, es. si tú vives alejado de Dios, no puedes esperar su bendición o su protección, porque uno se mantiene en pecado, se mantiene alejado de Él. Pero cuando uno toma una decisión determinada de acercarse a Él, Dios jamás niega una ayuda. Así es, sí, definitivamente. Y hay dos cosas. Hay personas que quizá eh, conocemos a Dios, conocemos de Dios, y sin embargo decidimos alejarnos. O lo alejamos a Él, ¿sí? Pero hay quienes, como en mi caso de hace 11 años, no conocíamos de Dios. Nunca habíamos escuchado de Dios. Sin embargo, Él nos busca, como sea, nos busca para darnos esa libertad. Y mira, hoy te puedo decir, gracias a Dios, me siento bien, me siento feliz, me siento contento, porque no solamente me dio o me recuperó mi salud física, gracias a Dios, no quedé mal de mi mente, sí, porque hay quienes no quedan bien. Entonces, y sí, la verdad es que, mm, no solamente eso, como digo, o sea, me ha dado muchas bendiciones. Y la más grande que yo podría decir es que me permitió casarme dentro del cristianismo, ¿no? Me permitió tener mi familia, me permitió muchas cosas. Tienes una esposa y 2 hijas, 2 niños. 2 niños, 2 Y niños. pues mi esposa, y la verdad yo creo que eso es una de las mayores bendiciones que yo puedo decir, Dios me ha dado. Ahora, tu experiencia en todo este proceso en el que te sentías esclavizados y de alguna manera, pues importante lograste salir de todo esto y le agradeces a Dios por esta oportunidad, el haberte buscado y el haberte sacado de ahí. Ahora que tienes hijos, ¿qué sería lo que tú aconsejas para que personas no sean esclavizados? Lo digo porque ahora hay medios que esclavizan a las personas sin darse cuentas y también afecta mucho a los niños. Perfectamente lo sabemos, como los artículos electrónicos, la televisión, el internet. Hay quienes los utilizan para fines buenos, como lo es trabajo, como lo es información, pero
hay quienes llegan a un punto de no retorno, hay quienes llegan a un punto en el que pasan esa línea en el que ahora ya no, esas cosas ya no son para uno, sino uno vive para esas cosas. ¿Qué puedes decirnos de eso? Sí, yo creo que todo empieza desde la cabeza. Papá, mamá, hijos. O sea, yo creo que un niño no tiene ni la edad para tener un artículo así, un teléfono, por ejemplo, una tableta. Yo creo que eso está esclavizando mucho a la juventud y a la niñez también. Pero también he notado y he visto adultos que que pasan muchas horas en estas cosas, ¿sí? Y creo que eso esclaviza, creo que eso genera una dependencia de esas cosas. Mira, te lo vuelvo a repetir, es lo mismo que la adicción. Si tú te pones a pensar, aunque seas cristiano, aunque seas una persona que cree y vamos, que te gustan las alabanzas son buenas, pero todo el día no son buenas. Pasa a ser algo de lo que depende tu vida espiritual, y no está bien. La alabanza tiene un lugar en la vida del cristiano, pero es y mira, así como las alabanzas, así como los aparatos electrónicos, ve, un drogadicto cuando se levanta en la mañana, lo primero que hace es darse una dosis. Y tú te puedes dar cuenta y tenemos que hacer ese análisis todos, ¿verdad? Porque al final, si lo primero que hacemos al despertarnos es agarrar el teléfono, es checar el teléfono, entonces estamos en una situación de adicción, de esclavitud. Esto me esclaviza. Y hay quienes acaban de revisar el teléfono y a los 2 minutos lo vuelven a revisar, y a los 2 minutos otra vez. Y es que no le afecta solo a los niños, o sea, No, no, a todos, a todas las claro. edades nos afecta. Hay un estudio que estuve revisando, tú lo podrás corroborar, que nos habla del tiempo estimado de una persona, no con un problema serio, o sea, algo regular, y por lo regular se dedica al teléfono 2 horas con 24 minutos al día. Así es. Que esto sumado en horas, son más de 800 y tantas horas al año, que eso al año terminan siendo 36 días y medio, más o menos, 36 días. Estamos hablando de que en un año las personas desperdician más de un mes de su vida en redes sociales, en el teléfono, sacando este estudio de personas que no tienen como tal el vicio, sino un tiempo estimado, pero las personas que están esclavizadas por este. Así es. Y mira, muy bien lo acabas de decir porque, si bien los la tecnología ha servido bastante para mucha gente, ¿no? Yo creo que depende el uso que se le dé, es el beneficio o el mal que te va a traer. Pero hablando de redes sociales, yo creo que necesita haber un equilibrio. Yo no puedo condenar, ¿no?, las redes sociales, no podemos. Al final de cuentas, puede ser un medio para evangelizar también, pero si lo único que veo o de lo que estoy alimentando mi cerebro es de cosas que son negativas, de cosas que me esclavizan, de cosas que generan o que me pueden llevar a cometer actos, inadecuados, indebidos, entonces se convierte en algo malo. Cosas que diferencian cuando tú eres dueño o cuando eres esclavo. Eh, ¿Qué opinas de lo siguiente? Cuando tú utilizas este tipo de cosas para tu beneficio, para tu trabajo, para tu información, para cosas que tú puedes controlar, cuando las cosas están en tu control, pero cuando las cosas te controlan, estamos hablando de que tú vives para esas cosas. Yo conocí a una persona, este, que tenía un vicio por el celular y a cada rato lo veías poniendo recargas, de que tengo que recargar y se le terminaba el crédito así porque los consumía, los datos los consumía rápido. Iba
y lo veías yendo rápido a la tienda, se le acababa el dinero, terminaba pidiendo prestado para seguir recargando su celular, porque no podía estar sin redes sociales. Ahí nos damos cuenta de la esclavitud, cuando tú ya no eres el dueño, ya no están, las cosas ya no están en tu control. Así Entonces, es. se puede detectar en ti mismo o en diferentes personas cuando ya eres esclavo, cuando las cosas se salen de tu control. Ajá. De hecho, qué buen punto acabas de tocar, porque resulta que en la drogadicción, el drogadicto no se da cuenta que ya está mal. El drogadicto, el primer síntoma que delata su adicción es que lo niega. Y hablando de las redes sociales, por ejemplo, el pasar mucho tiempo en el teléfono, la persona no lo ve, no se considera adicta, no se considera esclava de eso. Otros sí lo ven. Otros, en el caso que estás comentando, ¿no? Tú veías a esa persona que, pues, tenía una adicción, pero yo te aseguro que esa persona no lo veía, porque así es, otra vez, ¿no? Va conforme pasa el tiempo, necesitas más dosis, más adentrarte más para sentir lo mismo, y es una adicción. O sea, al final de cuentas, eh, las redes sociales mal equilibradas se convierten en algo malo. ¿Consideras que las personas que nos rodean y nos quieren pueden ser un espejo en el que nos podemos ver cuando hay quienes sí se dan cuenta y te lo dicen? Debemos de estar abiertos, ¿sí? Debemos estar abiertos a lo que al consejo, a lo que nos puedan mencionar, a lo que nos puedan decir, porque, otra vez, nosotros no nos damos cuenta, por lo general, no nos damos cuenta. Hay cosas en las que sí, pero si alguien llega y te dice: "Oye, Casari, ¿sabes qué? Estás pasando mucho tiempo en el teléfono". Lo primero que vas a hacer es: "No es cierto". Es exagerado, pero eso es cerrarse. Pero si tú, al escuchar esas palabras: "Oye, Casari, pues mira, estás pasando mucho tiempo en el teléfono, ten cuidado". Si tú estás abierto, vas a tomar en cuenta esas palabras. Vas a decir: "Bueno, yo creo que no, pero, ¿y si tiene razón? ¿Y si me está diciendo algo que es real?", ¿no? Entonces, ahí empieza, un proceso para alcanzar una libertad. Sí, así es, así comienza, ¿no? Hasta que caes en cuenta que realmente estabas esclavo, ¿sí? Pero hablando en el sentido espiritual, muchas veces escuchamos, incluso a través de alabanzas, mensajes que nos pueden despertar, que nos pueden ayudar a empezar a ver las cosas, ¿sí? A mí me viene a la mente el caso de la persona que el Señor Jesús curó, que estaba ciego. Y trae detalles interesantes porque este ciego no quería ser curado, porque cuando se lo trajeron a Jesús, los que lo trajeron fueron los que pidieron la curación, no él. Y entonces, como él no la pidió, Jesús lo tomó de la mano, dice la Escritura, se lo llevó afuera de la aldea y dice que escupió sobre sus ojos y puso sus manos en sus ojos. Y le hace una pregunta interesante, una pregunta que yo creo que a todos nos puede servir para alcanzar, para empezar a adquirir esa libertad que todos buscamos. La pregunta fue: ¿tú ves algo? Y entonces, yo cuando leo esa pregunta se me hizo muy rara, pero si rara fue la pregunta, rarísima fue la respuesta, porque la pregunta fue: ¿tú ves algo? Y la respuesta fue: veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Muchas cosas que nos arroja este pasaje. Uno, este hombre no era ciego de nacimiento, porque un ciego de nacimiento jamás ha visto un árbol. No sabe cómo es un árbol. Él no era ciego de nacimiento, él se quedó ciego. La pregunta es: ¿por qué se quedó ciego? ¿Qué estaba haciendo?
¿Qué hizo para quedarse ciego? Y ahí es que caemos en cuenta de esta esclavitud. Hay cosas, Casari, que nos pueden dejar ciegos espiritualmente, a no ver literalmente, o más bien a no ver emocionalmente, a no ver espiritualmente, ¿sí? Y seguimos nuestra vida, pero con una venda en los ojos, con una esclavitud que no nos deja avanzar, que no nos deja crecer. Y entonces la historia bíblica dice que Jesús, cuando Él le da esa respuesta, Jesús se da cuenta que el milagro no se dio por completo. Y este es el único milagro de toda la Biblia, donde Jesús pregunta si el milagro se dio. ¿Por qué? Porque la persona no quería. Y no quería no solamente porque estaba ciego, es porque ya se había habituado a la oscuridad. Para él, no ver ya era normal. Y muchas veces podemos estar en una esclavitud así. Y sentirnos cómodos en Y ella. sentirnos cómodos en la esclavitud, en el pecado, en las redes sociales, incluso hasta en la alimentación. Hay cosas que nos esclavizan en la alimentación, ¿verdad? Pero la historia dice y termina diciendo que Jesús le pone otra vez sus manos en sus ojos. Y dice ahí, y le hizo que viera claramente a todos, a los de cercas y a los de lejos. Quiere decir, ¿quiénes son los de cercas, no? ¿Y quiénes son los de lejos? ¿Qué es lo de cercas y qué es lo de lejos? Porque dice que ahora veía claramente a todos. Entonces, para mí me deja mucho que pensar sobre este tema de la esclavitud. ¿Hasta dónde está nuestra visión? A veces el ser humano se cree capaz de soportarlo todo, se cree capaz de controlarlo todo, pero a veces no se da cuenta de su debilidad. ¿Cuál es la debilidad del hombre según la Biblia? Las capacidades y en qué momento uno debería acercarse a Dios para tener una ayuda extra, una ayuda divina que te pueda sacar del problema. Bueno, yo creo que desde siempre tenemos que tener en cuenta que sin Dios no podemos nada, no somos nada. Y al final de cuentas, yo creo que lo que nos va a ayudar a reconocer lo que está bien, lo que está mal, es nuestra relación con Él. Si tenemos una buena relación con Dios, nuestra visión es clara. Por eso Cristo lo dijo, el ojo es la lámpara del cuerpo. Si tu visión es clara, dice, todo tu ser disfrutará de la luz. Podríamos cambiarle las palabras y podríamos decir, si tu visión es clara, no vas a entrar en esclavitud. Al contrario, vas a ser una persona libre. ¿Sí? Pero dice ahí, pero si tu ojo está en tinieblas, pues cómo, o sea, no se puede ni siquiera darse cuenta de cómo está mi situación. La palabra de Dios nos expresa que si tu mano derecha, que es una metáfora, claro, no lo habla en el sentido literal, pero si tu mano derecha te es ocasión de caer, quítala. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, quítalo, haciendo una referencia de que el ser humano tiene debilidades que lo pueden hacer caer en pecados o en situaciones en las que se puede encontrar vulnerable. Entonces dice, si cojeas de este lado, pues trata de evitarlo y corta de raíz ese problema, porque hay muchos que se sienten autosuficientes y creen soportar las pruebas y no necesitar de la ayuda de Dios, pero el Dios quien nos da la fuerza para todo esto. Es verdad que lo primero que tiene que hacer el hombre es conquistarse a sí mismo. Definitivamente, yo creo que el mayor ejemplo de eso lo tenemos en la historia bíblica, cuando hubo un reino, ¿no? De Grecia, el reino griego. Su representante se llamó Alejandro Magno. Alejandro Magno conquistó muchas partes del mundo conocido de aquel entonces. Y dice la historia que él era un conquistador rápido,
Él conquistaba con rapidez, sitiaba, hacía lo que hacía, pero llegó un momento, Casari, que no se logró. Él era un gran conquistador, pero no se conquistaba a sí mismo. ¿Sabes de qué murió él? Alejandro Magno murió de un alcoholismo, de una cirrosis, porque se tomó la copa de Hércules y murió. Conquistaba reinos, pero no podía conquistarse a sí Así es. mismo. Incluso hay un proverbio de él, ¿no? Que precisamente habla de eso. O sea, aquel hombre que no sabe dominarse, no va a dominar nada nunca. Siempre va a ser esclavo. Por eso ahí es donde yo diría, tenemos que encontrar una solución, una libertad real, ¿no? Para mí, la mejor y la más eficaz es la que Cristo nos da. Porque el libro de San Mateo dice que si Cristo nos libertare, seremos realmente libres, ¿sí? Pero el hombre necesita dominarse a sí mismo primero. Hablando de libertad, amigo Gabriel, hablando de libertad, muchos consideran que libertad es hacer tu voluntad, hacer lo que quieras, cuando quieras. Muchos consideran que la libertad son las fiestas, el alcohol, las salidas, inclusive muchos consideran que tu libertad es pues consumir ciertos vicios. Entonces, al parecer hemos estado hablando de que todo esto para nosotros es esclavitud, pero hay quienes lo consideran libertad. ¿Por qué? ¿Y cuál es la verdadera libertad? Ok. Pues fíjate que muy buen punto que acabas de tocar, porque precisamente yo hace un tiempecito escuché a una persona que pues tenía una orientación sexual equivocada y esta persona gritaba, yo soy libre, ustedes están mal, yo soy libre. Y no es así. Mira, yo creo que la libertad se obtiene cuando se obedece a algo. Te pongo el ejemplo de las leyes de tránsito. Si tú obedeces las leyes de tránsito, nadie te puede multar, nadie te puede sancionar, Nadie te puede detener. ¿no? Porque estás cumpliendo con las leyes de tránsito del Estado. Y eso te hace libre de andar en las calles, siempre respetando, ¿no? El límite de velocidad, la luz roja, etcétera. Eso nos hace realmente libres, el obedecer a Dios en el aspecto espiritual. Cuando nosotros obedecemos los requerimientos de Dios, ahí encontramos una libertad real. Esa libertad que el mundo ofrece, fiestas, como lo mencionaba, ¿no? Libertad pasajera, podríamos decirle así. Realmente no es una libertad. Y eso tiene que quedar muy claro. No es una libertad, es una esclavitud con cara de libertad, pero no es libertad. Entonces, yo creo que la libertad se adquiere cuando dejamos que Cristo nos libere. Eso, así está escrito, ¿verdad? Y hay otro pasaje en las Escrituras, por ahí en el libro de Gálatas, donde se nos menciona algo muy interesante. Si no me equivoco, es Gálatas 5:1, ¿sí? Donde dice que esa libertad de la que Cristo nos ofrece eh, nos mantiene en esa situación, nos mantiene firmes en los propósitos de Él. Eso, mira, yo te diría, la libertad que Dios nos da es una libertad donde trae alegría, un gozo real, paz, porque así lo dice la Escritura. Cuando dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios en Cristo Jesús. Entonces, cuando una persona no tiene paz, es esclava. Quiero que me hables con respecto a la ley de libertad de la que menciona la palabra de Dios. ¿Por qué se le considera ley de libertad
si tiene requerimientos que uno debe de seguir, ¿por qué te deben dar libertad? Ok. Bueno, eso aparece en el libro de Santiago. Una ley que nos genera libertad, precisamente libertad del pecado, libertad de la muerte, porque la paga del pecado es la muerte, ¿no? Y cuando nosotros obedecemos esa ley que Dios presenta en su palabra, ahí es que llegamos a ser realmente libres. Es verdad que los mandamientos dirigidos al prójimo, si los obedeces, te dan tranquilidad y evitan las consecuencias de ciertas circunstancias si no respetaras esas leyes. Claro, completamente, es cierto, sí, porque al final, mira, yo creo que cuando tú respetas a tu prójimo, no le haces daño, no codicias sus bienes, honras a tu padre y a tu madre, haces lo que esa ley nos muestra, ahí es que hay un bienestar, hay una tranquilidad, hay una armonía, sí, hay una libertad. Y por eso se le conoce como la ley de la libertad, de la que habla Santiago 2. Sí, así es. Bajo la experiencia que has tenido a lo largo de este camino en el que has conocido de la palabra de Dios, y has adquirido pues este conocimiento, voy a hacerte una pregunta que por lo regular le he hecho a ciertos invitados. Si tú tuvieras delante de ti a ese joven de 15, 16 años que empezó en este camino de esclavitud, ¿qué le podrías decir ahora? ¿Qué le aconsejarías? Ok, pues mm, yo creo que todo joven, que toda señorita que está en una situación de esclavitud, primero, lo primero que tenemos que hacer es buscar a Dios. Cuando nosotros buscamos a Dios de corazón, entonces Dios empieza a poner en nuestro corazón el deseo de escudriñarnos a nosotros mismos, de identificar y detectar si hay algo que me está esclavizando. Sí, a veces cosas buenas también podrían ser una esclavitud, ¿sí? Por ejemplo, hay quienes les gusta cantar alabanzas, está bien, pero si tu vida se centra y se concentra en solo alabanzas, ahí se te convierte en algo que no te va a ayudar, que ahí te estancas, ¿sí? Lo que yo les aconsejaría a los jóvenes, a todas las personas que pudieran estar en esta situación, es que miren hacia arriba. La Biblia dice, hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. Dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Quiere decir, necesitamos mirar hacia arriba, necesitamos buscar a Dios. Ese sería el primer paso en la experiencia de la libertad, ¿no? Una vez que buscamos a Dios, Dios nos responde, entonces comienza un proceso, porque no es también, no podemos dejar la idea también de que, ah, le estoy pidiendo a Dios, ya soy libre. No, no es así, es un proceso que tienes que recorrer. ¿Estás de acuerdo que aparte de eliminar las cosas malos, los hábitos autodestructivos que una persona puede tener, debería no solo eliminarlos, sino también reemplazarlos? Empezar de que quitas algo y pones otra cosa mejor. Así es, eso, ese sería un buen método, ¿sí? Ir reemplazando lo que me hace mal por cosas que me hacen bien. Por ejemplo, si mi esclavitud son las frituras, pues reemplazarlo por fruta, ¿no? Si una de mis esclavitudes me tiene ahí en la casa sin hacer nada, pues cambiarlo por una rutina de ejercitamientos, ¿no? Por poner unos ejemplos, ¿no? Pero sí, es muy cierto, tenemos que reemplazar las cosas. Tenemos que, otra vez, identificar primero qué es lo que me está haciendo mal y entonces trabajar en reemplazar. Fíjate que el ser humano, curiosamente el ser humano se cree capaz de todo. Y a veces somos muy egocéntricos cuando el ser humano en realidad es muy débil cuando no se propone las cosas, porque a veces nos proponemos hacer grandes cosas
En el caso de la alimentación, como estabas comentando, a veces nos proponemos una meta de, no sé, bajar de peso, tener mejor dieta, pero a veces, ahora sí que un negrito, unas papitas tienen, a veces nos ganan, o sea, una cosa tan pequeña nos ganan. Entonces, es ahí cuando uno se da cuenta y reconoce su debilidad. Entonces, en problemas tan simples como lo es la alimentación, como en problemas más complejos como son los vicios de ciertas sustancias, uno debe ahora sí que reconocer que necesita ayuda, reconocer que quizás el que te echen una mano o el sentir que Dios te puede ayudar es algo muy importante para las personas que quieren cambiar. Así es, definitivamente, yo creo que hay detalles pequeños y hay cosas más grandes, más delicadas de las que tenemos que ser libres, ¿sí? Que hoy nos están esclavizando. Y sí es cierto, ¿eh? A un niño lo que más le atrae son las cosas dulces y llega a ser esclavo de las cosas dulces, ¿no? Pero a un adulto quizá ya no es un dulce, como decimos, y queremos hablar clarito, ¿no? Porque mayormente, mira, yo vi una estadística que me asustó mucho. A mí me gusta mucho ver estadísticas, me gusta mucho investigar estadísticas y vi una que me llamó la atención, muy triste también, porque decía que la pornografía ha tomado uno de los primeros lugares en la vida de los hombres, no de las mujeres. La pornografía no se hizo para las mujeres, se hizo para el hombre. Si a la mujer eso no le llama la atención. Y es triste cuando en la vida de una persona que cree en Dios, que busca a Dios, que canta a Dios, haya ese tipo de vicios, ¿no? Porque realmente hay cosas que son muy evidentes, pero hay cosas que nadie ve. Hay cosas que nadie sabe de mi vida. Hay cosas que nadie sabe de lo que yo hago cuando nadie me está viendo. Y ese es el mayor problema. Y la estadística dice que 9 de cada 10 hombres consumen pornografía. Entonces, son cosas, Casari, que realmente traen en jaque, traen en esclavitud al ser humano. Y a la mujer son otras cosas, ¿eh? Muchas más cosas. A veces uno considera que los vicios, tienen que ser evidentes, pero muchas veces pasan desapercibidos y uno no los considera como vicios porque al fin y al cabo nadie se afecta, nadie sabe, y es ahí cuando caemos Claro. en los vicios a veces sin darnos cuenta. Sí, yo escuchaba una reflexión de una persona que estaba en cama, una persona que cayó en cama así mal y solicitó a un grupo que fueran a su casa a verlo, ¿sí? A vamos a orar con él, por él, pero no se pudo porque esa persona lo único que quería era tener más energía para seguir practicando su vicio. Imagínate hasta dónde llega la situación. Y eso puede ocurrir tanto allá en el mundo como en un cristiano. Es lo que pasa con muchos enfermos que están enfermos, vaya la redundancia, están enfermos por practicar ciertos vicios y van al doctor para que los cure con una cirugía, con una operación, con medicamento, pero quieren estar bien para seguir practicando el mismo vicio que los va a volver a mandar al hospital. Sí, ¿no? Y es un círculo vicioso, ¿sí? Se repite, se repite, se repite, hasta que la persona tiene que buscar, clamar por una libertad, ¿sí? Y es ahí cuando Dios habla de su libertad y nos habla con respecto a que si una persona respeta ciertas leyes, leyes físicas, leyes de la naturaleza, leyes morales, leyes espirituales, respetando al prójimo, respetando a Dios, respetando el cuerpo mismo, es ahí cuando uno encuentra pues esa libertad, porque al respetar todo esto,
una persona no se gana las consecuencias. Bien se dice que tenemos lo que sembramos. Y si sembramos para mal, vamos a pagar esas consecuencias. Vamos a terminar siendo esclavos. Pero si al contrario plantamos para bien, solo nos queda recoger los frutos más adelante. Así es, ¿no? Por eso, hablando en un sentido general, el apóstol Pablo nos habla ahí en Corintios, 1 Corintios 10, donde dice que nuestro cuerpo es un templo. Y o sea, hablando del cuerpo, de la mente, de nuestro espíritu, ¿sí? Y no podemos nosotros contaminarlo. Es la casa del Espíritu Santo. No puede entrar cosa negativa, no puede entrar aquí alimento que le haga mal. Porque mira, hay una frase que a mí me gusta mucho, que dice así: nadie cae de la noche a la mañana de la pureza y santidad a la depravación. Dice, se necesita tiempo para que los que fueron creados a imagen de Dios se degraden hasta llegar a vil y lo satánico. Se verifica en el corazón un largo proceso de preparación que el mundo ignora. Y así se llega a lo satánico. Quiere decir, Casari, nadie cae en un pecado o en una esclavitud de la noche a la mañana. La persona ya lo va trabajando, ya lo va procesando. Te pongo el ejemplo de un adulterio, porque esa es otra esclavitud y que trae consecuencias serias en la vida espiritual. Pero nadie comete adulterio de la noche a la mañana. La persona lo empieza a maquinar, lo empieza a preparar aquí. Cuando se le presenta la oportunidad, cae. Cae, porque ya lo traía preparado. Y ahí entonces entendemos que también la mente se alimenta. ¿De qué estamos alimentando la mente? Porque hay una ley de la mente que dice que la repetición constante de un mismo mensaje me lleva inevitablemente a la acción. Por eso nuevamente la palabra de Dios nos anuncia y nos dice que velemos y oremos para no caer en tentación. ¿Cómo es que Dios nos conoce? Que todas las dificultades por las que pasa un ser humano, Dios te las advierte en su santa palabra con tanta sabiduría, te dice todo lo que un ser humano podría pasar y te manda una advertencia. Tienes que velar, tienes que orar, o sea, estar atento para no ceder o no caer en tentación. Así es. Y porque ese texto dice, la segunda parte dice, porque la carne, porque el espíritu de la verdad está disponible, pero la carne es débil, ¿sí? Y desgraciadamente, Casari, podría decirte que el ser humano natural, por naturaleza, tiene la tendencia a lo malo, ¿sí? Eso está escrito. Esa es la lucha. Por eso el mayor enemigo de uno es uno mismo, ¿sí? Y tenemos que luchar contra el yo, contra la carne, contra esas pasiones animales que nos llevan al fondo del pozo, ¿sí? Esa es la lucha de toda persona que quiere ser libre, ¿sí? Porque eso es otra parte que quería comentarte. Casari, no es fácil adquirir la libertad. Es un trabajo que se tiene que realizar basándonos en esa ley de libertad. Queremos ser libres, nos va a costar. Tenemos que pagar el precio. Y muchas veces el precio es abstenernos de comer algo, abstenernos de ver algo, ¿sí? Y entre muchas cosas, ¿sí? Pero hay que pagar un ¿Podrías precio. concluir que la libertad es tener voluntad? Claro. Yo creo que la voluntad es la llave La llave a la que abre la libertad. puerta, ¿sí? Y Cristo dijo, yo soy la puerta. Quiere decir, Casari, está la situación de la mujer que tocó el manto de Jesús. Esta mujer, con 12 años con su problema de flujo de sangre, ella pensaba en su corazón, si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. Entonces, entre la multitud, la mujer logra tocar el borde del manto y Jesús se detiene
y dice, alguien me tocó. Entonces Pedro le dice, Señor, pero si todos te vienen apretando, ¿cómo dices alguien me tocó? Y dijo Jesús, no, alguien me tocó porque yo sentí que de mí salió poder. Quiere decir, queremos la libertad, queremos alcanzar una libertad, necesitamos por fe tocar el borde del manto de Jesús. Y mira, la voluntad, como lo estamos diciendo, es la llave, es la fe que abre esa puerta donde adquirimos el poder para vencer, y esa puerta es Jesús. O sea, en otras palabras, Jesús lo que dijo fue, esta mujer sacó de mí poder. Por su fe fue salva. Y fíjate, algo que me llama la atención es que cuando Jesús se queda viendo a la multitud, la mujer se acerca y dice, yo fui. Y le dijo, mujer, qué grande es tu fe, queda sana y salva. Entonces, a mí me llama la atención cómo es que muchos enfermos que se acercaron a Jesús venían en busca de una curación física. Y siempre Jesús decía, tus pecados te son perdonados. Oye, pero ellos no venían pidiendo perdón por sus pecados. Ellos venían a buscar una curación física. ¿Por qué, Casari? Todo va de la mano. Tú no puedes estar sano físicamente si traes pecados escondidos. O sea, esa es una esclavitud, ¿sí? Necesitamos mirar a Dios. Necesitamos que Él perdone nuestros pecados y así seremos verdaderamente libres. A eso se refiere el texto. Cuando dice, si Cristo os libertare, verdaderamente seréis libres. Pero es Cristo el que tiene que hacer esta labor. Pero la voluntad tiene que combinarse con el poder divino y ahí se alcanza el éxito. Ahí es que alcanzamos una verdadera libertad que es en Él. Y bueno, al final de cuentas, todos, ¿verdad? Nadie podríamos decir yo soy libre. No es cierto. Todos somos esclavos, pero yo decido ser esclavo de Cristo y eso me da libertad. Muy bien, podemos concluir que Cristo es la verdadera libertad. Así es, no hay otro. Muy bien, pues esclavitud y libertad en Cristo. Muchísimas gracias, amigo Gabriel. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión, por compartir este mensaje, por compartir tus experiencias. Esperamos que pueda ser de reflexión para muchas personas que puedan escucharnos y pues esperamos que nos puedas acompañar en otro momento. Te esperamos con mucho gusto, esperamos que pronto puedas traernos más experiencias. Claro que sí. No, pues muchas gracias a ti, al equipo, por esta invitación. La verdad es que pues hay mucho que contar, hay mucho que decir, pero esperamos que lo poco que pudimos comentar pues sea de ayuda y de bendición para los que nos escuchan. A mí me gustaría terminar mencionando, ¿verdad?, un pasaje que a mí me gusta mucho, que se encuentra en el libro de Segunda de Corintios, en el capítulo 3, versículo 17, donde dice, ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Eso, yo creo que esa es la clave. Todos gritamos por una libertad y todos queremos ser libres, pero no se logra si Cristo no está aquí. Así es, hermano. Muchas gracias. Te agradezco, me encantó tu cierre. Esperamos vernos otra vez. Y pues muy buenas noches. Esperamos que esto pueda ser de bendición y de reflexión para muchos.